¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Yo soy el Civil Nocturno, bienvenidos más aquí a un nuevo capítulo, podcast número 4, capítulo número 4, donde hoy contaremos la historia de Ed Gein, más conocido como The Plainfield Ghoul, en su traducción, el demonio de Plainfield, o también como el carnicero de Plainfield, pero más conocido como el personaje que se inspiraron a la creación de Norman Bates de Psicosis, Leatherface de La Masacre en Texas y Buffalo Bill del Silencio de los Inocentes. Bienvenidos aquí a una noche más tan aterradora, tan oscura como para contar historia de un icono de la cultura. Así que sean bienvenidos y a continuación contar la historia. No se olviden, yo soy el Civil Nocturno. Pasen y tengan una linda noche. Esta historia comienza un 27 de agosto de 1906, donde un niño nació llamado Edward Gein, en el condado de La Crosse, Wisconsin, Estados Unidos. Su padre, George Gein, era un borracho que tenía una tienda de comestibles y su madre, Augusta Lerk, una ama de casa luterana que le teme a Dios. La familia le completaba a Henry, su hermano 4 años mayor que él. Posiblemente porque Augusta consideraba que La Crosse era una ciudad propensa al pecado, los Gein se mudaron 8 años después a una granja de 80 hectáreas en el pequeño poblado de Plainfield, donde poco a poco Ed cosechó la relación de amor-odio que marcó el vínculo con su madre y forjó así su historia. Augusta era una ferviente religiosa que creía en el apocalipsis y consideraba que las mujeres eran prostitutas creadas por el diablo para tentar a los hombres. Obligaba a sus hijos a leer la Biblia a diario, en especial el Antiguo Testamento, que interpretaba casi literalmente. Solo había tenido sexo con su marido para procrear. No creía en la amistad y castigaba a sus hijos si los veía jugando con sus compañeros y vecinos. Aunque algunas versiones aseguran que Ed fue un buen estudiante, sus vecinos lo desmienten. Apenas llegó a su séptimo grado y abandonó la escuela para trabajar en la granja. Lo hizo hasta que en 1940 falleció su padre, lo que obligó a los hermanos Gein a salir a buscar trabajo. Ed hacía pequeñas tareas y cuidaba a los hijos de sus vecinos. Siempre se dijo que se entendía mejor con los niños que con los adultos. Aunque era un poco diferente a los demás, todos confiaban en él. Lo definían como un raro e inofensivo. Probablemente la primera víctima de un adolescente Eddie fue su hermano. Los dos trabajaban duro, pero Henry tenía su propia lectura del mundo y había comenzado a criticar la idiosincrasia de Augusta. A Ed le incomodaba escuchar hablar mal de su madre, por lo que más le molestaba era que cuestionara el evidente complejo de Edipo que éste había desarrollado. Aquí hagamos una pequeña pausa. Hablar un poco sobre el complejo de Edipo. El complejo de Edipo existencia simultánea de sentimientos amorosos del niño hacia su madre y hostiles hacia el padre, al verlo como un rival. Este complejo se destaca entre las edades de 3 y 5 años, donde ya después de esto, tu mente sabe que solo tienes un cariño hacia tu madre y no la ves con ojos de amor. Pero al parecer, el pequeño Eddie la ha visto con ojos de amor a su madre y por eso le incomoda tanto que su hermano criticara el pensamiento de Augusta. Así que continuamos con la historia. Fue en ese contexto que el 16 de mayo de 1944 se produjo un confuso incendio dentro de los campos de la familia. El fuego se descontroló y se acercó a la casa de los Gein. Cuando los bomberos terminaron de combatir las llamas, se dieron cuenta que Henry había desaparecido y lo empezaron a buscar. Su cuerpo fallado al atardecer. Estaba boca abajo y tenía signos de haber sido golpeado. Las pericias demostraron que poco después que había muerto asfixiado, pero el caso prácticamente no se investigó. No le dieron importancia, sin saber que tal vez este fue el primer asesinato de un asesino que más tarde se convertirá en una persona tan cruel y sin distinción de la crueldad con la humanidad. La muerte de Henry le dio vía libre a la relación casi incestuosa de Ed y Augusta, pero apenas unos meses después la mujer sufrió una apoplejía que la dejó paralizada, y en algún momento de 1945 padeció otro ataque. Su hijo la cuidó con devoción hasta su último día. Augusta falleció el 29 de diciembre de ese mismo año.
1945. Ed había perdido su único vínculo con la cordura. No tenía con quién hablar. Entonces esto le dio vía libre a concentrarse en sus más íntimas fantasías. Ok, aquí pasemos a la segunda víctima de Ed. Mary Hogan murió el 8 de diciembre de 1954. Años después, cuando la policía llegó a la casa de Ed, encontró su cabeza en una bolsa. En el siglo XXI, el asesino hubiera sido encontrado a las pocas horas, porque había pistas muy concretas. Pero en los años 50 su crimen podría haber permanecido impune, pues la víctima había superado 2 divorcios y había llegado al pequeño pueblo de Plainfield desde Dallas. Atendía un bar y tenía una personalidad capaz de lidiar con los borrachos del pueblo. Era corpulenta y mal hablada. Insultaba cada 2 palabras. En la biografía de Beant de 1998, Harold asegura que para Ed, Mary Hogan era una suerte de versión grotesca de su madre. Todo indica que a las 16 horas de ese 8 de diciembre la cantinera cerró local, pero al ver a Ed pidiéndole una taza de café, pues lo dejó pasar, le pareció inofensivo. Porque ya la conocía un poco, porque había frecuentado el bar. El joven le disparó con una revólver calibre 32 después de beber su taza de café. Esta tarde, el granjero Seymour Lester ingresó a la taberna para comprarle un helado a su hija y encontró en el suelo una enorme mancha de sangre y un cartucho ya detonado, que se notaba que un cuerpo había sido arrastrado desde atrás de la barra hasta el estacionamiento, donde se veía con claridad las marcas de los neumáticos de un auto sobre la nieve. En el interior del bar había una taza con una mancha de sangre y parte de una huella digital. El último crimen de Plainfield había sido en 1853. Un siglo después, unas 700 personas que vivían allí, y pasaba lo que ocurre en todos los pueblos en los que todos se conocen. Nadie imaginaba que su vecino puede ser un asesino en serie. La violencia en el imaginario colectivo está lejos en las grandes ciudades. Las peculiaridades de Kane pasaron desapercibidas, no porque no fueran visibles, sino porque los demás se hicieron de la vista gorda, pensando que Ed Gein solo era un chico inofensivo. La desaparición de Mary Hogan comenzó a ser investigada por un experto alguacil, que solo había visto cadáveres durante la Segunda Guerra Mundial, pero que poco o nada sabía de criminología, y quizá nunca pensó en encontrarse con un caso así. Prácticamente no avanzó nada. Los rumores en el pueblo eran de los más variados e incluían la versión que Mary Hogan había sido secuestrada por la mafia. Pero Ed solía bromear con una peculiar frase: no ha desaparecido, está en mi granja. Pero pues nadie le hacía caso. Pero ese crimen pasó y solía donde era. Realmente, por el crimen que finalmente fue descubierto Ed, fue sencillamente torpe. Fue brutal, claro, pero ningún asesino que quiere permanecer impune se le ocurriría dejar tantos rastros. Pues la última víctima fue la dueña de una ferretería, Bernice Warden. En el anochecer, el 15 de noviembre de 1857, Ed ingresó al local, del que era un cliente habitual, y pidió un galón de líquido anticongelante y acordó regresar por la mañana a retirarlo. Al otro día empezó la temporada de caza de ciervos en Plainfield. La costumbre indicaba que todos los hombres desfilaban hacia el bosque y volvían a atardecer con sus trofeos, que colgaban en la entrada de sus establos y exhibían luego de desarrollarlos y destriparlos. Aquel día en el pueblo se empezó a rumorear que era raro que Bernice no abriera la ferretería. Cuando su hijo regresó de casa, inmediatamente dio aviso a la policía como Mary Hogan, su madre, había desaparecido. Y no tardó en apuntar a Ed, cuyo nombre figuraba en la última factura de venta, pues todos los caminos conducían a la granja de los Gein. Ed ni siquiera había escondido el cuerpo de Bernice. Lo había colgado de las piernas en un galpón que lindaba con su vivienda. Él había puesto unos ganchos en las orejas, por lo que la policía cree que lo iba a usar para decorar el techo de su casa. Como a los ciervos, Ed la había destripado, pues este era su trofeo. Frente a una estufa estaba su corazón y en una bolsa su cabeza. En medio de la oscuridad, ya que la granja no tenía luz, la policía fue descubriendo con la ayuda de linternas la terrorífica escena
que junto a más de una década de basura acumulada posaba fragmentos humanos de los más variados y objetos que Ed había elaborado como partes humanas, como cuencos hechos con cráneos y numerosas obras realizadas con piel como leotardos, una papelera y varias sillas tapizadas con piel humana. También había una lámpara creada con rostros humanos, además del cordón de una ventana confeccionado con labios. Había incluso un corsé que consistía en un torso despellejado y un cinturón con pezones. En una bolsa estaba el rostro de Mary Hogan y en una caja estaba su cabeza. El desorden de la casa se convertiría en los años en el prototipo de vivienda que Hollywood adoptó para los asesinos seriales en sus filmes. Cuando la policía llegó a la habitación de arriba, la puerta estaba cerrada. Los uniformados esperaban lo peor. Sin embargo, su interior estaba intacto. Era el lugar en el que Ed había cuidado a Augusta. Más allá de la humedad estaba todo completamente impecable. La cama estaba tendida y en la mesa de luz posaba una Biblia, pues este era un tipo de santuario para Ed. Ed estuvo 30 horas en silencio. Recién cuando le dijeron que lo iban a poner frente al cadáver de Bernice, Ed abrió la boca. Pidió una tarta de manzana con queso cheddar y confesó. Era el final del Psicótico Anónimo y el inicio de un icono cultural conocido como el Carnicero de Plainfield o The Plainfield Go, cuya historia llegaría al cine e inspiraría a emblemáticos personajes. Además de los crímenes de Mary Hogan y Bernice Warden, Ed confesó que desde la muerte de su madre hizo unas 40 visitas al cementerio de Plainfield. Solía leer los obituarios para saber cuándo y dónde iban a enterrar a mujeres, y esa misma noche profanaba las tumbas. En algunos casos robó cuerpos enteros, en otros solo algunas partes. Siempre negó haber mantenido relaciones sexuales con los cadáveres o haber comido carne humana, porque decía que olían mal. Pero se cree que realmente fue una persona necrofílica y que consumía carne humana, ya que se encontró el corazón de Bernice en un sartén en la estufa, así que pues, eso no era tan normal y no sé por qué tendrías un corazón de alguien en la estufa si no lo piensas cocinar. No está claro cuál era su objetivo. Algunos estudiosos de su caso aseguran que quería transformarse en mujer y cuentan que usaba las máscaras hechas con piel e incluso posaba genitales femeninos sobre los suyos. Otros piensan que buscaba recuperar a su madre y llenar el vacío que había dejado en su vida. Posiblemente haya una cuota de verdad en ambas versiones. A Ed lo evaluaron durante un mes y el 6 de enero de 1958 se realizó una audiencia en la que los peritos informaban su diagnóstico: esquizofrénico, propenso a sufrir alucinaciones. Le habían dicho a los psicólogos que se consideraba a sí mismo un instrumento de Dios para resucitar a los muertos. El juez lo declaró incapaz y lo envió a un hospital psiquiátrico estatal. Mientras Plainfield estaba revolucionado, los vecinos querían que terminara la pesadilla y se esfumara el torbellino de periodistas y curiosos que los habían invadido. El 30 de marzo fue el final. Aquel domingo se iban a subastar la granja de los Kane y los muebles que no habían sido secuestrados e incinerados por la policía. Pero el pueblo amaneció con una densa columna de humo negro, pues alguien había incendiado su casa. Sobrevivieron muy pocas cosas, entre ellas el auto de Ed que lo compró un empresario para hacer espectáculos. Cuando se enteró del siniestro, Ed no se notó. Mejor así, le dijo al enfermero que le transmitió la noticia. Los empleados del hospital recuerdan que Ed se portaba bien, solía leer el diario y casi no conversaba. Así estuvo hasta que en 1968 una junta médica notificó a la justicia que estaba listo para ser sometido a un juicio. Fueron 9 días de audiencias hasta que lo hallaron culpable de asesinar a Bernice Warden. Fue alojado de nuevo en un hospital psiquiátrico. A esta altura solo se había estrenado la película de Psicosis de Alfred Hitchcock, que se inspiró en la relación de Ed con su madre, sensacionalmente desarrollada en la serie de Bates Motel. Tras el juicio hubo una asociación de filmes también inspirados en él. En el primero es quizás el menos conocido, llamado Three on Admit Code.
que vio la luz en 1972. 2 años después se estrenó la primera película de la saga, La Masacre en Texas. El asesino Leatherface utilizaba una máscara hecha por piel humana, y es lo que un niño podría imaginar de Ed Gein. El carnicero de Plainfield inspiró años después a Buffalo Bill, el asesino al que busca el agente de FBI Clarice Starling, con ayuda del famoso Dr. Hannibal Lecter en El silencio de los inocentes de 1991, aunque en este caso el personaje también tomó piezas de otros famosos criminales seriales. Hay además 3 películas biográficas sobre Ed, llamada The Regent, 1974, que se convirtió en un filme de culto gore; Ed Gein Into Lake Moon, de los 2000, la más fiel a la historia real; y Ed Gein, The Butcher of Plainfield, 2007, muy alejada de los hechos. A su vez, Bates Motel no es la única serie inspirada en Ed. El personaje Bloodyface, en la segunda temporada de American Horror Story, también se avanza en su vida, lo que queda claro en su devoción por piel humana y la particular relación con su madre ausente. Ed pasó sus últimos días tumbado en su cama. Murió de un paro cardiorrespiratorio a los 77 años. Lo enterraron a junto a su madre, Augusta, en un cementerio de Plainfield. Poco después alguien robó su lápida, pero la policía lo recuperó. Aunque decidieron guardarla en la oficina del sheriff, su tumba sigue siendo de identificar por las cartas y flores que le dejan sus fanáticos. Esa es la historia de hoy. El Civil Nocturno se despide con este grandioso capítulo y podcast número 4 una vez más. Y pues tengan una linda noche y dulces pesadillas. Hasta luego, gente. Nos vemos en el siguiente podcast. Yo soy el Civil Nocturno y me despido. Bye.